Ahora sí, mi querido pastor, es hora de esgrimir la palabra. Gracias. Que el Señor los bendiga a todos. Es un gusto volverlos a saludar y estar aquí compartiendo el mensaje del Señor. Y les saludamos también a los que nos miran por Facebook. Y que bueno, ¿no? Que la palabra del Señor pues corra por todos lados. Sí. Vamos a abrir las Biblias en Marcos capítulo 5. Bueno, que el Espíritu Santo nos ilumine, ya que esta palabra que escuchemos pues sea una semilla sembrada en nuestro corazón y nos transforme. Ya tienen Marcos 5, ¿no? Bueno, desde el verso 25 vamos a leer lueguito. Primero quiero que me pongan atención. Quiero empezar este mensaje contando una anécdota que es del pastor Alejandro Bullón. No sé si lo conocen a él. Y le escuchaba a él un testimonio, no un testimonio, sino una anécdota, ¿no? Familiar que ellos tuvieron que vivir. Y él contaba que cuando era pequeñito se acordaba de un acontecimiento que pasó con su papá. Papá le gustaba buscar minas y trabajar en eso, ¿no? Entonces, en algún momento dice que se encontró una veta de plata. Así que él invirtió todo lo que tenía, ¿no? Todo su dinero para comenzar a excavar en esa mina. Él sabía, o digamos, suponía que quizás se puede encontrar una gran cantidad de plata, ¿no? Así que contrató incluso personas y le puso todo lo que tenía en eso. Y comenzaron los trabajos y iban avanzando, cavando, sacaban un poco de plata y con eso iban tratando de mantener su negocio, ¿no? Pero llegó el momento en que se le acabó todo. Es decir, lo que ellos estaban sacando de plata era poco realmente. Así que se vio obligado a cerrar la mina, ¿no? A abandonar la mina. Liquidó a los trabajadores que tenían y literalmente quedó en la quiebra él. Entonces se tuvieron que dedicar a otra cosa. El pastor cuenta que cuando era niño, pues no, él se acordaba de estas cosas y se fueron a vivir incluso a otro lado, ¿no? Y cuenta que después de varios años, ¿sí? Ellos estando escuchando las noticias, alguien contaba que se había encontrado una gran mina. Pusieron atención y se recordaron de lo que ellos también habían vivido. Y para sorpresa de ellos, era la mina que el papá había abandonado. Ahora, dice el nuevo dueño de esa mina que él encontró abandonada la mina y él pensó decir, bueno, aquí podemos de pronto todavía hallar algo. Y dice que él comenzó a cavar y mire que a 50 centímetros, escuche, solo a 50 centímetros de donde el papá del pastor Alejandro había abandonado la mina, a 50 centímetros encontró realmente el tesoro. Una veta de plata que dice que es una de las minas más grandes en su país. Entonces, claro, ya, pero él lo había perdido porque había abandonado, ¿sí? Había abandonado la mina. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Mire, porque en la vida nosotros también atravesamos por circunstancias difíciles, pero que a veces son también largas, ¿no? Es decir, puede ser una enfermedad que dura y persiste esa enfermedad por años. O que está luchando con una situación económica, deudas y que no puede salir. Y asimismo esto la ha perseguido por mucho tiempo. Entonces hay la tentación, ¿no? Como al papá del pastor Alejandro, que a lo mejor nos da por rendirnos y decir, bueno, ya no tengo esperanza, ya no hay cómo hacer nada, ¿no? Pero el mensaje que yo les traigo hoy con la historia que vamos a leer de la mujer de flujo de sangre, nos va a contar que podemos tener en Cristo Jesús esperanza y que no debemos rendirnos. Leamos, por favor, en Marcos 5:25. Pero una mujer que hacía, mire, 12 años, no es poco, ¿no? 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote.
Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Bueno, entonces empecemos hablando quién era esta mujer y por qué sufría mucho, ¿no? ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban alrededor de ella? Bueno, como vemos allí, era una enfermedad incurable, ¿no? 12 años con flujo de sangre, ¿ya? Y para aquellos días no había remedio para eso, ¿ya? A pesar de que había médicos, ¿no? Pero hasta donde la ciencia había avanzado en aquellos días, no tenían cura para ello. Es más, dice la historia que para aquellos días había mucha medicina que más era una superstición. Es más, el mismo Talmud judío, para el caso de los flujos de sangre de las mujeres, tenían ciertas recetas, ¿no? Por ejemplo, decía que tenían que llevar ceniza de avestruz, de huevo de avestruz, ¿no? En un bolso, y que con eso se iban a curar. Entonces, son cosas supersticiosas, ¿no? Entonces, imagínense esta mujer, ¿no es cierto? Por tanto tiempo buscando un médico, otro médico, receta tras receta, gastando, y dice que todo lo que tenía gastó en médicos y nadie pudo con ella. Entonces, por 12 años su salud cada vez iba empeorando. Te imagínense lo que es perder sangre por 12 años. Debió estar ya anémica, ¿no es cierto? ¿Sí? Además de eso, había otro problema, de que por las leyes del Antiguo Testamento, cuando las mujeres sufrían o venía su periodo, estaban impuras ritualmente hablando. Entonces eso les obligaba a estar separadas y a hacer otros ritos de limpieza, ¿no? Pero no podían acercarse al templo. Lo mismo había para el varón, ¿no? Cuando tenía sus flujos, entonces todos ellos quedaban impuros y tenían que someterse a ciertos ritos. Pero ella, por tener un flujo continuo, prácticamente estaba impedida de por vida asistir al templo, ¿no? Así que en su vida religiosa ella también estaba excluida. Y obviamente pensemos ahora cómo debió ser al interior, ¿no? Es decir, si estuvo o no casada, no sé, pero si es que estuvo también debió ser muy difícil. Tal vez sea el hecho de no poder tener marido o relaciones íntimas, ¿no es cierto? Si es que estuvo casada. ¿Ya? Entonces su matrimonio tal vez pudo haberse acabado por esa causa, ¿sí? No sabemos, pero es muy probable. Así que por todo lado que le vemos, la situación de esta mujer estaba fregada, es decir, no solamente en lo físico, sino que en lo social, en lo religioso, en todo sentido ella estaba muy mal, sufriendo realmente, ¿ya? Ahora bien, nosotros apliquemos y veamos esto, cómo podemos relacionarnos con nosotros, ¿no? Es decir, si en tu vida también tú estás padeciendo de alguna enfermedad ya por largo tiempo, quizás puedas identificarte con esa mujer, porque está yéndose tu vida, no está como decir así, entre comillas, como decir, estás sangrando, ¿no es cierto?, tu felicidad y tu vida y todo se te va porque sabes lo que es cargar por una enfermedad tanto tiempo. Pero no solamente hablemos de enfermedades, ¿qué tal si son las deudas, ¿no es cierto? También estás sangrando tu tranquilidad económica. Y si es por tanto tiempo, puede hacer que dentro de tu corazón digas, tal vez ya no tenga remedio, ¿no? Y si son otros problemas familiares, tal vez por tanto tiempo estás sufriendo por un hijo que no anda en buenos caminos. Como madre y como padre, yo entiendo, ¿no es cierto?, que puedas estar también sangrando en ese sentido, ¿no? La tranquilidad. Ya no tienes porque siempre estás con la preocupación de dónde estará tu hijo, ahora estará tomando por aquí, tal vez estará tomando por allá, ¿ven? ¿No es cierto? Entonces cualquiera que sea el problema, mis hermanos, si fuese por mucho tiempo lo que está viviendo, bueno, tal vez te identificas con ella, ¿no es cierto? Pero hay buenas noticias, ¿no? Vamos a ver ahora la fe de la mujer. En el versículo que leímos en Marcos 5, el verso 27, dice, cuando ella oyó hablar de Jesús,
Así todo empieza, mis hermanos, ¿no? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Todo empieza por el oír. Entonces, mira, ahí como cristianos nosotros la responsabilidad de llevar este mensaje del Señor hacia todos, hacia todo el mundo. Porque allá afuera hay mucha gente en necesidad. Y aquí quizás también hermanos que estén pasando, pero más la necesidad, ¿no es cierto?, está afuera en el mundo. Entonces compartamos este mensaje, ¿no? Así que la mujer vino a Jesús porque oyó hablar de él. Así empezó su fe. Ahora, ¿qué es lo que oyó hablar de él? Primero, obviamente, que había alguien que estaba sanando enfermos, ¿sí? Que perdonaba pecados, que restauraba vidas, que resucitaba muertos, ¿verdad? Pero también oyó algo que una de las formas en que se manifestaba la sanidad era justamente topando los vestidos del Señor. Nos dice, por ejemplo, aquí en Marcos 6, el verso 55, Marcos 6, 55, dice: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Eso era lo que oía esta mujer, ¿no? Que muchos enfermos eran sanados cuando ellos tocaban el borde de su manto, ¿sí? Entonces, dice aquí en el versículo 27 mismo, ¿no? Vino por detrás entre la multitud, ¿ya? Entonces, mire, aquí vemos una cosa, que una vez de que ella escuchó y obviamente comenzó a tener fe, ella no se quedó sentada, ella vino por detrás. Y yo quiero decirles ahí una cosa, ¿no? De que la fe, si no tiene obras, está muerta. Si no solamente se trata de decir creo, sino que tenemos que hacer algo. Y aquí vemos a esta mujer que cuando creyó, hizo todo lo imposible, ¿no?, por llegar a donde el Señor. Recuerde que por ser una mujer con flujo, estaba prohibido tocar a la gente. O sea, la gente le corría a ella, ¿no?, para no contaminarse. Entonces, ¿cómo podía llegar hasta donde Jesús y tocarle si Jesús estaba siempre rodeado de gente? Pero ella hizo hasta lo imposible, vio las maneras de cómo llegar, y aquí dice que llegó por detrás. Entonces yo me imagino que ella esperó que Jesús pase, ¿no? Y una forma tal vez a escondidas, ¿no es cierto?, que la gente tal vez no le identifique, de pronto estaba cubierta, agachadita, fue por detrás y haciéndose espacio, tratar de llegar hasta donde estaba el Señor. La pregunta, hermano, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si usted ya conoce, ¿no es cierto?, que Jesús es su Señor y Salvador, que Él sana, restaura, que perdona, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo en cuanto a la fe? ¿Nos estamos acercando al Señor o no? ¿O estamos esperando sentados que Él haga algo? Mire, no, la fe también nos implica a nosotros hacer algo, ¿no? Ahí vemos a una mujer entonces que se esfuerza por llegar a donde estaba el Señor, ¿sí? Bueno, ¿qué más dice? Vino por detrás, ¿verdad?, y tocó su manto. Ahora, ¿qué quiere decir esto de tocó su manto? Vean, mis hermanos. Repito, ¿no?, lo que ya les dije hace un momento. Para ellos estaba prohibido tocar. Claro que la ley no decía que con eso contaminaba a la gente, pero la gente creía, ¿no es cierto?, que las personas o las mujeres que estaban con flujo, si llegaban a tocarle a alguien, ese alguien quedaba contaminado también. Y no podía tampoco acercarse al templo. Entonces, la pregunta es esta. Si ella iba a tocar a Jesús, ¿Jesús también quedaba contaminado? Esa es la pregunta, mire. Por la ley, ¿quedaba Jesús contaminado? Mira, aquí hay una cosa. Jesús sí se contaminó por nosotros, ¿no? Leamos en Isaías 53. Isaías 53, verso 4. Dice así. Está hablando aquí de la crucifixión de Jesús, ¿no?
Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él se llevó nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir entonces? Que nuestras enfermedades se las pasaron a Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nuestras enfermedades se las pasaron a Él. Por eso Él sufrió nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y Él habla del sufrimiento por dolores, ¿no? No solamente el físico, sino también el emocional. Entonces, ese sufrimiento que tiene la gente que vive sola, rechazada, desesperanzada, que ha perdido la fe y todo aquello, todo ese sufrimiento también le pasamos a nuestro Señor. Sigamos, ¿qué más dice? Verso 4, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Azotado por Dios? ¿Dios le azotó a Jesús? Sí, mis hermanos, porque nuestros pecados también le pasamos a Jesús. Así que Él sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Eso es la cruz, ¿no? Ahí en ese lugar estaba siendo el Señor castigado por nosotros. Amén. Y llevando todas nuestras enfermedades y dolencias. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová, ¿qué hizo? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, sí, mis hermanos, mire, lo que nos enseña, ¿no? Esa mujer cuando ella tocó a Jesús, es que le pasó su enfermedad a Jesús. Y nosotros hicimos lo mismo. Y nosotros podemos hacer lo mismo el día de hoy. Si podemos tocarle con fe al Señor, sabiendo que al hacerlo, le estamos entregando nuestras enfermedades y nuestros pecados, nuestras maldiciones, el Señor se los va a llevar. Leamos en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se dan cuenta? Cristo se hizo maldición por nosotros. Entonces, si nosotros pesaba alguna maldición, sabemos también que esa maldición se la pasó a Jesús. Muy bien. Entonces, continuando, a ver con la mujer volvamos a Marcos capítulo 5, ¿ya? ¿Qué más hizo esta mujer? Primero, verso 27 habíamos dicho, ¿no es cierto? Oyó hablar de Jesús, ¿sí? Entonces su fe creció, vino por detrás, ¿sí? Las obras que deben ir acompañadas a nuestra fe, y tocó su manto con fe, ¿no es cierto? Tocó su manto y pasó su necesidad hacia Jesús. Bien, ahora en el verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Entonces vean, mis hermanos, es cierto, ¿no? Nosotros podemos pasar a Jesús nuestra necesidad y Jesús, en cambio, ¿qué nos pasa a nosotros? Su salvación, amén. Nos pasa su sangre, la sangre que nos limpia de nuestros pecados. ¿Sí? Nos pasa su bendición, como dice en Efesios 1:3, ¿no? Benditos con toda bendición espiritual. ¿Sí? Todas las bendiciones espirituales son para nosotros. ¿Ya? Entonces todo eso el Señor quiere pasarnos y transmitirnos. Él, siendo rico, se hizo pobre, dice, para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces aún mire la situación económica, la pobreza, podemos pasarle a Jesús con fe, tocarle al Señor para que Él nos transmita en cambio la bendición económica. Ahora, mis hermanos,
Algo más quiero decirles aquí, que se añade a la fe, tanto como las obras, es también lo que decimos. Esto me estaba pasando por alto. Mire, en el verso 28, ¿qué decía la mujer? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y aquí, ¿por qué la Biblia es que nos pone este detalle de lo que ella decía? ¿Acaso tiene algo que ver lo que decimos en cuanto a la fe? Claro, tiene mucho que ver. Aquí mismo en Marcos capítulo 11, verso 23, Jesús lo dijo. Marcos 11, 23. O desde el verso 22 podemos leer. Marcos 11, 22. Respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. Entonces va a hablar de la fe, ¿no es cierto? Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire que en el verso 23 Jesús repite algunas veces el verbo decir, ¿no? Cualquiera que dijere una vez. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, mire, 2 veces. Lo que diga 3 veces. Como que quiere hacernos notar, ¿no es cierto? Que lo que decimos es muy importante para nuestra fe. Y para quienes recuerdan la historia en el Antiguo Testamento de los judíos que cuando llegaron al borde de la tierra prometida, ¿sí? Y Moisés envió a los espías para que entren a la tierra y vean cómo es la tierra que Dios les iba a entregar. Ellos regresaron luego con el informe y dice que 10 de ellos fueron incrédulos y dijeron, uy, esa tierra donde pasamos, es una tierra que hay gigantes ahí que nos van a comer. Nosotros somos como langostas ante sus ojos, dice, nos van a comer como a pan, y así dice que desanimaron al resto. El Señor se enojó con ellos y dijo, como ustedes han dicho, así va a pasar con sus vidas. Ustedes han dicho que van a morir, pues en este desierto van a morir. Y pasaron 40 años dando vueltas ahí hasta que mueran todos estos incrédulos. Pero no todos fueron incrédulos. Dice que entre esos espías había 2 hombres llenos de fe, Josué y Caleb, que ellos dijeron, sí es cierto que esa tierra es difícil, es cierto que hay gigantes, es cierto que las ciudades están amuralladas, pero Dios está conmigo. Así que vamos, hermanos, adelante, porque si Dios se ha agradado de nosotros, esa tierra va a ser nuestra. 40 años después, solo ellos entraron a la tierra de Canaán. Entonces, lo que decimos tiene mucho que ver con la fe. Entonces, la fe que nace por la palabra de Dios, la fe que se pone en ejecución por las obras y la fe que nos lleva a declarar lo que Dios ha dicho de nosotros. Lo que Dios ha... Mire, aquí otro asunto, ¿no? Porque no se trata solamente de comenzar a declarar cosas por declarar, ¿no? Decir, ahora yo voy a ser millonario y voy a declarar hasta tener plata. No, no es así. Hermanos míos, ¿qué es lo que debemos decir con fe? ¿Qué es lo que debemos declarar? Lo que Dios me diga, hermanos. Si usted lee el libro de Hebreos capítulo 11, ¿no es cierto? Donde está el ejemplo de la fe. Habla de la fe y pone de ejemplo a muchas personas. Vamos a ver que todos ellos actuaron solo después que Dios les dijo. Por la fe, por ejemplo, dice Noé, cuando fue advertido del diluvio. Entonces Dios le habló a Noé. No es que Noé se puso a hacer un barco porque sí, no. Dios le dijo, haz esa arca, va a venir diluvio. Y él por la fe lo hizo. Por la fe, cuando Abraham fue llamado para salir de Ur de los Caldeos hacia la tierra prometida, Abraham salió porque Dios le llamó, ¿no es cierto? Y así siguen los ejemplos. ¿Se acuerdan también de Pedro? ¿Sobre qué caminó Pedro? ¿Seguro que caminó sobre las aguas? No. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dijo, ven. Cayeron, ¿no? Sí, caminó por las aguas, pero solo cuando Jesús le dijo, ven. O sea, la palabra de Dios salió primero y entonces ahí funciona la fe. Por eso, mis hermanos, ahora ya
volviendo al caso, ¿no? Como les decía, usted está pasando por una larga enfermedad. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? Primero, tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué propósito hay en esto? Porque Dios tiene su tiempo, ¿no es cierto? Quizás llega el momento en que Dios ya le diga, se cumplió tu tiempo. Entonces ahí agárrele esa palabra con fe y órele, Señor, ya se cumplió mi tiempo, tú me has dicho y va a haber un cambio en su vida. ¿Ya? ¿Qué es lo que Dios le ha dicho respecto a su familia, la parte económica, en todo aquello? Primero, ¿qué es lo que Dios le ha dicho? Entonces sí comience a orar con esa palabra, esa promesa, ese rema como llaman algunos, ¿no? Ese rema de Dios. Así funciona la fe, ¿no? Bueno, entonces ahí vemos cómo funcionó este asunto de la fe de esta mujer, ¿ya? ¿Cuál fue el resultado? Ya leímos, ¿no? Marcos 5, versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, ¿no es cierto? Sintió en el cuerpo el poder de Dios y que algo pasó en ella. Pero bien, hermanos, ¿qué es lo que pasó después de que la mujer fue sanada? ¿Cómo termina la historia? Mire, el Señor Jesucristo no quiere gente que reciba un milagro y que después se vaya de los caminos del Señor. Lo que más anhela Jesús es que estemos en comunión con Él. Sí hubo casos en el mismo ministerio de Jesús, como hasta ahora, que hay gente que recibe la sanidad y bueno, recibí mi regalo y ahí nos vemos. Pero también hay muchos casos, y eso es lo que anhela Jesús, que regresen a Él agradecidos y que se mantenga esa comunión con Dios. ¿Sí? Por eso es que Jesús se tomó el tiempo y cuando Él sintió que poder salió de Él, ¿no? Y dijo, ¿quién me tocó? Quería conocer a esa mujer, a esa persona, ¿no? Quería conocer a esa persona que se acercó con fe y que recibió la sanidad, porque Él desea que nosotros tengamos comunión con Él. Amén. Dice en el verso en Juan 17:3 que en eso consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Mire, entonces dice que te conozcan, pero la palabra conozcan ahí es el conocimiento interno, esa intuición que tenemos, esa revelación que tenemos del Señor por estar en contacto con Él. No ese conocimiento solo de oídas, ¿no? Sino ese conocimiento interno, esa comunión íntima con el Señor. Esa es la vida eterna. Entonces esta mujer, vamos a ver, luego se tuvo que revelar a sí misma, ¿no? Cuando Jesús preguntaba que quién era la que la había tocado. En el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Supongo yo entonces que este miedo que tenía la mujer era porque obviamente sabía que hizo algo que según la tradición de ellos estaba mal, tocar a alguien. Pero Jesús no se contaminó y no pasó nada. Lo que hizo que de Jesús más bien salió poder y sanador, ¿no? Pero ella estaba temerosa por eso, ¿ya? Así que bueno, lo declaró y todo ese asunto, dijo la verdad. Pero vino, dice, y se postró delante de él. Y usted sabe que esta actitud de postrarse es una actitud de adoración. Porque estamos reconociendo a Jesús, o ella estaba también reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador. Cuando decimos Señor, estamos hablando de que Él es Dios, ¿no? Estaba reconociendo entonces como a Jesús como su Señor, como su Dios y Salvador. Amén. Bueno, entonces, hermanos, ya para finalizar, ¿sí? Aquí tenemos el caso, ¿no? De alguien que quizás por haber tardado tanto su enfermedad, pudo en algún momento de su vida decir, ya no voy a tener remedio, ¿no es cierto? Pero mire, hay que seguir intentando. Yo lo que quiero decirle, hermano, no desmaye en su fe. Quizás si avanza unos 50 centímetros más, se va a encontrar con la mina. No deje la mina abandonada, ¿de acuerdo? No deje. ¿Sí? Nosotros también aquí en carne propia, así con Silvana, hemos pasado añitos, pero ya estamos viendo resultados. Sí, ya estamos viendo mejoría en mi esposita en último mes, bastante. No desmayemos entonces. Jesús es verdadero.
Y todo lo que Él ha dicho en cuanto a perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras enfermedades es cierto. Él no va a mentirnos. Es cierto, solamente perseveremos, que el tiempo nos llega a todos. Oremos, mis amados hermanos, pongámonos de pies y demos gracias a Dios. Querido Señor, en esta mañana quiero darte gracias nuevamente, porque has sido tan bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque llevaste sobre ti mismo nuestras enfermedades. Y hoy, Señor, también queremos extender nuestra mano y tocarte, tocar el borde de tus vestidos, Señor, para alcanzar tu gracia y recibir, Señor Dios, de parte tuya esa salvación que tanto anhelamos. Querido Dios, mira este pueblo, mira la aflicción de muchos aquí presentes y de aquellos que nos están mirando a lo lejos. Y yo te ruego, Padre mío, oh Señor, que atiendas a sus oraciones, Señor, y pronto puedan testificar de que han sido sanados. En tus manos encomendamos nuestras vidas y te agradecemos nuevamente. Amén.